La bofetada llegó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Mis gafas salieron volando haciéndose añicos en el elegante suelo del salón de baile, mientras 130 invitados observaban en absoluto silencio. Mi mejilla ardía, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Mi nuera acababa de abofetearme en el día de su boda, solo porque me negué a entregarle las llaves de mi apartamento. La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera vi el brazo levantarse. Solo escuché un zas seco que rasgó el aire cargado del denso aroma a lirios y perfumes caros. Inmediatamente después, el sonido de la montura de mis gafas golpeando el frío suelo de mármol de la finca El Soto, haciéndose añicos. Los cristales salieron disparados brillando bajo la luz de la lámpara de araña de cristal, valorada en miles de euros, pareciendo los fragmentos de mi propia dignidad, esa que había intentado proteger toda mi vida. Mi mejilla ardía como si me hubieran marcado con un hierro al rojo vivo, pero el dolor que sentía en el pecho era lo que realmente me hacía querer desplomarme. Frente a mí, Valeria, mi nuera, quien llevaba ese vestido de encaje de diseño exclusivo que yo había pagado en secreto. 12.000 euros estaba allí parada con el pecho agitado y su rostro perfectamente maquillado, desfigurado por la ira. «Eres una egoísta», me gritó a la cara sin ni siquiera bajar la voz, sin importarle que los 200 invitados de la alta sociedad madrileña estuvieran petrificados a nuestro alrededor. ¿Para qué te aferras a ese juego de llaves del piso de Salamanca? Eres una vieja. ¿Para qué quieres vivir sola en esos 200 metros cuadrados, mientras mi marido y yo tenemos que vivir de alquiler? El silencio que envolvió el banquete fue más aterrador que cualquier ruido. Nadie se movió. Las copas de cava en las manos de los caballeros y las damas quedaron suspendidas en el aire. Me agaché con las manos temblorosas buscando a tientas los restos de mis gafas rotas. Mis rodillas dolían por la artrosis de la edad, pero no hubo ni un solo brazo que se extendiera para ayudarme a levantarme. Miré de reojo a mi lado. Alejandro, mi hijo, el hijo que llevé en mis entrañas, por quien sacrifiqué mi juventud para protegerlo tras la muerte de su padre, estaba allí justo al lado de Valeria. Llevaba su traje Armani impecable, el pelo engominado hacia atrás, pero en ese momento no me miraba. Tenía la vista clavada en la punta de sus zapatos de charol, los puños apretados, fingiendo que la mujer arrodillada en el suelo no era su madre, como si yo fuera invisible. Su cobardía me dolió más que la bofetada de Valeria. «Ya no eres bienvenida aquí», continuó gritando Valeria, alisándose la falda del vestido blanco impoluto, como si temiera que mi polvo la ensuciara. Alejandro y yo necesitamos espacio para empezar nuestra nueva vida. Tu piso en el barrio de Salamanca es perfecto para nosotros mientras buscamos un chalet. Vete al extrarradio y alquila alguna habitación. Te pega más con esa pinta de pueblerina que tienes. Sus palabras estaban cargadas de veneno. Durante meses había tenido que morderme la lengua y soportar sus indirectas sobre mi ropa oscura, sobre mi coche viejo, sobre mi estilo de vida sencillo al que ella llamaba miserable. Pero hoy, justo en su boda, había cruzado una línea que debería haber sido sagrada. Me levanté lentamente. Sin ayuda, sentía cientos de miradas clavándose en mi espalda como dagas afiladas. Algunos me miraban con una lástima barata, otros con desprecio, susurrando: «Pobre vieja, debe estar senil para que la nuera se ponga así. Cosas de suegras y nueras seguro es por dinero». Nadie se atrevió a defender a la pobre viuda frente a la pareja joven moderna y aparentemente rica. Las lágrimas brotaron rodando por mi mejilla hinchada y roja. Pero en lo profundo de mi pecho, donde el corazón latía desbocado, algo acababa de romperse y algo diferente acababa de despertar. Esa bofetada no fue solo un golpe físico, fue la gota que colmó el vaso. Durante años elegí vivir en la sombra con humildad. Tenía secretos que nadie, ni siquiera Alejandro, conocía.
Pero al ver esa sonrisa de triunfo en los labios de Valeria y la cabeza gacha de mi hijo, los recuerdos de los últimos meses empezaron a bombardear mi mente como una película a cámara lenta. Recuerdo la primera vez que Valeria pisó mi piso en el barrio de Salamanca hace 2 años. Salamanca es la zona más exclusiva de Madrid. Pero dentro de mi casa todo seguía igual que cuando mi marido vivía: muebles de roble macizo antiguos, cortinas de terciopelo, algo descoloridas, una cocina pequeña y clásica. Nunca olvidaré cómo se le cayó la cara a Valeria al ver mi espacio. «¿En serio? Aquí vive tu madre», le susurró a Alejandro, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera con un tono cargado de sarcasmo. Desde ese momento cada visita fue una tortura silenciosa. «Doña Carmen, deberías mudarte a algo más pequeño», me dijo hace 3 meses durante una cena familiar. «A tu edad no puedes mantener una casa tan grande. Además, Alejandro y yo estamos pensando en tener un bebé. Necesitamos más espacio». Su sonrisa falsa no engañaba a nadie excepto a mi estúpido hijo, que parecía perder el cerebro cada vez que ella abría la boca, asintiendo como un títere. La humillación fue escalando poco a poco. Primero fue la ropa. «Carmen, no tienes nada más moderno. Pareces que vas siempre a un funeral». Luego fue el coche. «Ese Peugeot del año 2000 es un peligro. La gente se va a reír de ti». Luego fue mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca municipal. «No entiendo por qué sigues trabajando, quédate en casa y disfruta de la vejez». Cada frase era una pequeña aguja envenenada clavada en mi autoestima. Me llamo Carmen García. Tengo 68 años y toda mi vida he preferido la discreción a la ostentación. Trabajo en la biblioteca 3 días a la semana porque amo los libros. Conduzco un coche viejo porque guarda recuerdos de mi marido. Compro mi ropa en sastrerías antiguas, no en tiendas de marca con logos gigantes. Para el mundo exterior, y especialmente para los ojos codiciosos de Valeria, soy solo una viuda de clase media que vive de una pensión ajustada. Pero esa es exactamente la imagen que he construido cuidadosamente durante décadas. Lo que esa gente que me mira con lástima no sabe es que mi vida ha sido completamente diferente. Mi marido Antonio no era el simple administrativo que todos creían. Tomamos la decisión consciente de vivir con modestia, de ocultar nuestra verdadera fortuna para proteger a nuestra familia de los oportunistas. Y ahora, mientras salgo del lujoso salón de la finca El Soto, los murmullos de los invitados me persiguen como una nube tóxica. «Pobrecita, se la ve tan frágil», susurró la tía de Valeria. «La novia tiene razón. Esa mujer ya no puede cuidarse sola», añadió un primo de Alejandro. «Debería estar en una residencia, no viviendo sola», comentó otro invitado con falsa compasión. Cada palabra era como ácido sobre una herida abierta. El frío del aire acondicionado contrastaba con el calor sofocante de la rabia en mi pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono móvil en mi bolso de piel negro desgastado. Un bolso que he usado durante 5 años, no porque no pueda permitirme uno nuevo, sino porque aprendí a valorar la practicidad sobre las apariencias, algo que mi nuera jamás entenderá. Marqué un número que me sabía de memoria, un número que no había usado en más de 1 año, porque ingenuamente esperaba no tener que usarlo nunca. «Álvaro, soy Carmen». Al otro lado de la línea sonó una voz grave y familiar. «Necesito que vengas a la finca El Soto inmediatamente». «Sí, ahora mismo. Trae la carpeta marrón que tú sabes. Es hora de que sepan la verdad». Mi voz temblaba, pero había en ella una firmeza que hacía mucho tiempo no sentía. «¿Está segura, doña Carmen?» preguntó Álvaro con su tono profesional pero preocupado. «Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás». Miré hacia atrás, hacia el salón de baile por última vez. A través de los grandes ventanales vi a Valeria riéndose con sus amigas, probablemente contándoles cómo había puesto en su sitio a su inútil suegra. Alejandro estaba a su lado
sonriendo débilmente sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Completamente segura respondí. 30 minutos, Álvaro, ni uno más. Colgué el teléfono y caminé hacia mi coche con paso decidido. Por primera vez en años, iba a dejar caer la máscara que había usado para proteger a esta familia. Por primera vez, iban a conocer a la verdadera Carmen García. Y cuando eso sucediera, cuando la realidad golpeara sus perfectos mundos de fantasía, entenderían el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. El aparcamiento estaba en silencio, iluminado solo por farolas que proyectaban largas sombras entre los coches de lujo. Me senté en mi viejo Peugeot, cerré la puerta, aislándome del ruido exterior. Me senté allí y esperé. 30 minutos para que sus vidas cambiaran para siempre. 30 minutos para que descubrieran que habían cometido el mayor error de sus vidas al humillar a la mujer que en secreto los había estado cuidando más de lo que jamás podrían imaginar. En el silencio del coche, los recuerdos de cómo había llegado a este punto de no retorno comenzaron a inundar mi mente como una avalancha imparable. 30 minutos. Eso fue lo que le dije a Álvaro. Me senté en el asiento del conductor de mi viejo Peugeot, ese que Valeria llamaba chatarra, y dejé que el silencio de la cabina me envolviera. A través del parabrisas, las luces de la finca El Soto brillaban a lo lejos, y la música de la orquesta llegaba hasta mí como un eco distorsionado amortiguado por el cristal. Allí dentro, 200 personas seguían bebiendo mi champán y comiendo mis langostinos, sin saber que la mujer que pagaba la fiesta estaba sola en el aparcamiento, acariciando el volante desgastado de un coche de 20 años. Cerré los ojos y por un momento el olor a cuero viejo y tabaco negro llenó mis sentidos. No era mi olor, era el de Antonio. Carmen, prométeme una cosa, me dijo él una noche poco antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. Estábamos sentados en la cocina de nuestro piso en Salamanca, revisando los balances de Bodegas García, nuestra empresa. Los números eran astronómicos, pero nuestra cena era una simple tortilla de patatas. ¿Qué cosa, viejo gruñón?, le pregunté sonriendo. Que nunca dejarás que el dinero corrompa a Alejandro. El dinero hace ruido, Carmen, pero la riqueza, la verdadera riqueza susurra, me dijo con esa voz grave que tanto extraño. Si el chico crece pensando que lo tiene todo hecho, se convertirá en un inútil. Quiero que sea un hombre de bien, no un hombre de bienes. Antonio tenía razón, o al menos eso creíamos. Decidimos vivir con modestia, no por tacañería, sino por protección. En Madrid, la ostentación atrae a los parásitos, a los falsos amigos, a las mujeres que aman la cartera y no al hombre. Queríamos que Alejandro encontrara su propio camino, que nos quisiera por ser sus padres, no por ser su banco personal. Pero mientras acariciaba la carpeta de cuero que Joseph, mi vecino y confidente, me había traído hacía unos minutos, sentí una náusea subir por mi garganta. Abrí la carpeta bajo la tenue luz de la guantera. Ahí estaban los papeles que Antonio y yo habíamos guardado con tanto celo. El primer documento, un extracto bancario del Banco Santander. Saldo actual, 5.400.000 euros. El segundo, las escrituras de un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana que generaba 50.000 euros al mes en alquileres. El tercero, el título de propiedad de una villa en Marbella que no visitábamos desde hacía una década. Antonio fue un genio. Empezó con un pequeño viñedo en La Rioja y construyó un imperio silencioso, y yo fui su compañera, su socia, la guardiana de la fortaleza. Pero había otros documentos en esa carpeta, papeles que me dolían más que cualquier herida física. Eran los registros de mis transferencias fantasmas de los últimos 3 años. Miré la hoja de cálculo. Alquiler del piso de Alejandro en la calle Goya, 2.500 euros mes.
Letra del coche deportivo de Alejandro, 800 euros mes. Tarjetas de crédito de Valeria Visa. Oro saldo medio de 4.000 euros mes. Todo pagado por mí, todo. Alejandro creía que su éxito como gestor de proyectos le permitía ese nivel de vida. ¡Qué ciego estaba! No sabía que yo llamaba al dueño de su empresa cada Navidad para inyectar capital a cambio de que mantuvieran a mi hijo en nómina y le dieran esos bonus que él creía merecer. No sabía que yo hablaba con su casero para cubrir la mitad de su alquiler sin que él se enterara. Yo había creado esa mentira. Yo había financiado su fantasía. Pensé que lo estaba ayudando a pasar una mala racha. Pensé que al protegerlo de la dureza de la crisis económica, le estaba dando tiempo para madurar. ¡Qué estúpida fui! No estaba protegiendo a mi hijo. Estaba alimentando a un monstruo. Estaba financiando su transformación en un hombre que yo no reconocía. Un hombre capaz de quedarse parado mirando sus zapatos italianos de 500 euros pagados por mí mientras su mujer abofeteaba a la madre que le había dado todo. La ironía era devastadora. Mientras Valeria me humillaba allí dentro gritándome que era una carga, una vieja inútil que debía irse a una residencia barata. Yo era literalmente la única razón por la que ella podía llevar ese vestido, beber ese vino y respirar ese aire de grandeza. Ellos planeaban quitarme mi piso en Salamanca para solucionar sus deudas sin saber que yo llevaba años solucionando sus deudas en secreto. Una lágrima cayó sobre el extracto bancario emborronando un cero. La sequé con rabia. No, ya no más lágrimas. Miré el reloj del salpicadero. Habían pasado 25 minutos. A lo lejos vi unos faros acercarse por el camino de grava que conducía a la finca. Un coche negro elegante sobrio era Álvaro. Bajé del coche. El aire de la noche madrileña era fresco, olía a pinos y a tierra húmeda. Me alicé el vestido negro, me coloqué el pelo canoso que se había soltado con el golpe. Ya no me dolía la mejilla. El dolor se había transformado en algo más frío, más duro. Se había transformado en acero. Antonio, perdóname. Fallé en nuestra promesa. No crié a un hombre de bien, crié a un parásito. Y esta noche voy a tener que hacer lo que hace un buen jardinero, con las malas hierbas arrancarlas de raíz. Cerré la puerta del Peugeot con un golpe seco. El tiempo de la misericordia había terminado. Mientras esperaba a que los faros del coche de Álvaro se acercaran, mi mente voló hacia atrás 2 años en el tiempo. Aquel martes de noviembre, el día en que la paz de mi hogar se rompió para siempre. Recuerdo el sonido, clac, clac, clac. No era el sonido elegante de unos tacones caminando con seguridad. Era el sonido agresivo o impaciente de alguien que cree que el suelo que pisa le pertenece por derecho divino. Era Valeria entrando por primera vez en mi piso de la calle Serrano, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Alejandro me había llamado 1 hora antes, nervioso con esa voz aguda que pone cuando quiere pedir algo. Mamá, voy a llevar a Valeria a cenar, quiero que la conozcas, es la definitiva mamá. Yo había preparado un estofado de ternera con la receta de mi abuela y había sacado una botella de reserva de la familia, de nuestra propia bodega, una añada de 1995, que Antonio había embotellado personalmente. Quería recibirla con calidez. Quería creer que mi hijo había encontrado una compañera digna. Pero entonces ella cruzó el umbral. Valeria era hermosa, no puedo negarlo. Pero era una belleza manufacturada. Pestañas postizas demasiado largas, labios inyectados que parecían a punto de estallar y un bolso con un logotipo de marca tan grande que se podía ver desde la acera de enfrente. Todo en ella gritaba dinero nuevo, esa desesperación por demostrar estatus que la gente verdaderamente rica nunca tiene. Madre mía, qué techo más alto, exclamó sin saludarme girando sobre sí misma. Su mirada no era de admiración, sino de tasación. Estaba calculando los metros cúbicos.
Bienvenida a casa, Valeria, dije extendiendo mi mano. Ella me miró. Luego miró mi mano áspera de trabajar en el jardín, mi pasión secreta, y me dio 2 besos al aire sin tocar mi piel, como si temiera contagiarse de mi vejez. Encantada, doña Carmen. Alejandro me ha hablado mucho de usted. Y de este sitio, dijo, y sus ojos se desviaron inmediatamente hacia el pasillo. Caminamos hacia el salón. Yo iba detrás observando cómo ella tocaba mis cosas. Pasó el dedo por la consola de caoba del siglo XIX, que había pertenecido a la familia de Antonio durante 4 generaciones. Un poco oscuro todo, no, comentó arrugando la nariz. Huele a antiguo, a cerrado. Debería cambiar estas cortinas, Carmen. El terciopelo atrapa mucho polvo y ácaros. Ahora se lleva el lino blanco, estilo ibicenco. Da más luz. Sentí un nudo en el estómago. Esas cortinas las habíamos elegido Antonio y yo en un viaje a Florencia. A mí me gusta la oscuridad, Valeria. Conserva mejor los recuerdos, respondí secamente. Alejandro, que caminaba detrás de ella como un perrito faldero, soltó una risita nerviosa. Mamá es muy tradicional, cariño. Ya sabes, le cuesta cambiar. Pero el verdadero insulto, el momento en que supe que esa mujer era un peligro, ocurrió en el pasillo principal. Teníamos colgado allí un pequeño cuadro. Era un grabado oscuro de apenas 20 por 30 centímetros en un marco de madera vieja y algo carcomida. Representaba una escena grotesca de brujas. Para un ojo inexperto parecía un dibujo sucio y deprimente. Valeria se detuvo frente a él y soltó una carcajada estridente. «Ay, por Dios, Alejandro, ¿qué es esta cosa horrible?», preguntó, señalando el cuadro con su uña de gel manicurada. «¿Por qué tenéis colgada esta pesadilla en medio del pasillo? Da mal rollo». Se giró hacia mí con esa sonrisa condescendiente que pronto aprendería a odiar. «Carmen, en serio, debería tirar esto a la basura. Hay láminas preciosas en IKEA por 10 euros. Paisajes, flores, cosas que den alegría. Esto parece que lo pintó un loco. Si quiere, mañana mismo se lo quito de en medio». Mi sangre se heló. Apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. Esa cosa horrible, esa basura, que ella quería cambiar por una lámina de 10 euros, era un grabado original de la serie Los Caprichos de Francisco de Goya. Una primera edición. Antonio lo había comprado en una subasta privada en Londres hace 30 años. Su valor actual superaba los 200.000 euros. Valía más que la vida entera de Valeria, más que todos sus bolsos falsos y sus sueños de grandeza. Pero no dije nada. No grité: «Estúpida ignorante, estás frente a una obra maestra». No, porque Antonio me había enseñado que el silencio es el arma más poderosa. Miré a Alejandro esperando que él dijera algo. Él sabía lo que era ese cuadro. Él había crecido escuchando a su padre explicarle la genialidad de Goya, la crítica social oculta en esas sombras. Pero mi hijo, mi Alejandro, solo se encogió de hombros. «Sí, bueno, es una de las viejas reliquias de papá. Mamá se aferra a estas cosas sentimentales. Ya sabes cómo son los viejos». En ese instante algo murió dentro de mí. No fue solo la ignorancia de ella, fue la traición de él. Alejandro había negado su cultura, su herencia y la memoria de su padre solo para complacer a una mujer que medía el valor del arte por lo que combinaba con el sofá. «Nadie va a tirar nada», dije, con una voz tan fría que incluso Valeria dejó de reírse por un segundo. «La cena está servida». Esa noche, mientras ella criticaba mi estofado demasiada grasa, yo soy vegana de lunes a viernes, y bebía mi vino de 500 euros la botella mezclándolo con Coca-Cola. Es que el vino tinto me da sueño si no le pongo azúcar. Supe que mi casa había sido invadida, no por una mujer enamorada, sino por una termita. Una termita con tacones altos que había venido a devorar los cimientos de mi vida, masticando nuestra historia y escupiéndola como serrín. Y yo, en mi infinita estupidez de madre, le abrí la puerta.
si la llegada de Valeria fue una invasión, lo que siguió en los meses posteriores fue una campaña de asedio. Un asedio lento, constante y despiadado contra mi dignidad. No vino sola, trajo refuerzos los Ortega. Conocí a sus padres 3 meses después de aquella cena del cuadro de Goya. Manolo y Paca. Se hacían llamar empresarios del sector inmobiliario, pero cualquiera con un poco de olfato podía oler la desesperación financiera bajo sus perfumes baratos y sus trajes de poliéster brillante. Eran el prototipo de los nuevos ricos, venidos a menos tras la crisis, gente que prefiere dejar de comer antes que dejar de aparentar. Recuerdo el día que fuimos a comer a un restaurante en La Moraleja para celebrar el compromiso. Yo llegué en mi fiel Peugeot 406. Estaba limpio, el motor ronroneaba como un gato, pero la pintura tenía los arañazos de 20 años de historias. Aparqué junto a ellos. Los Ortega se bajaron de un Mercedes alquilado enorme y negro que ocupaba plaza y media. Manolo, el padre de Valeria, dio una palmada en el capó de mi coche abollando ligeramente la chapa. Joder, Carmen, bramó con esa risa de hiena que tienen los hombres que se creen importantes. Todavía con este cacharro, en el desguace te darían €50 y te harían un favor. Qué vergüenza aparcar esto aquí. Van a pensar que eres la señora de la limpieza. Paca, la madre, se ajustó su abrigo de piel sintética. Hacía 20 grados, pero ella tenía que lucirlo, y me miró de arriba a abajo. Yo llevaba un traje de chaqueta negro de lana fría cortado a medida por el mejor sastre de la calle Serrano. Simple, elegante, eterno. Ay, querida, suspiró ella. Siempre tan lúgubre. Pareces un cuervo. Deberías aprender de Valeria, mira qué colores, qué vida. Una mujer sin joyas es como un cielo sin estrellas, decía mi abuela. Miré a Valeria. Iba vestida con un chándal de marca de lujo y tacones de aguja llena de cadenas doradas. Parecía un árbol de Navidad decorado por un daltónico. Esperé. Esperé ese segundo de silencio en el que mi hijo, mi Alejandro, saltaría para defenderme. Esperé que dijera: mi madre tiene más clase en el dedo meñique que vosotros en todo el cuerpo. O al menos, respetad a mi madre. Pero Alejandro no dijo nada. Se ajustó la corbata, miró hacia otro lado y murmuró: bueno, mamá, la verdad es que el coche ya está un poco viejo. Podrías hacer un esfuerzo por la imagen de la familia. Por la imagen de la familia. Esa frase se convirtió en el mantra de mi hijo. A partir de ese día, Alejandro empezó a cambiar. Fue una metamorfosis lenta y dolorosa. Dejó de venir a casa a charlar de libros o de política. Sus visitas se convirtieron en transacciones. Llegaba con cara de preocupación, suspirando, dejando caer frases sueltas. La empresa va mal, mamá. Valeria está deprimida, necesita un viaje para animarse. El alquiler en Goya ha subido, es un robo. Y yo, ciega de amor maternal, sacaba la chequera. No te preocupes, hijo. Yo te ayudo. Pero que quede entre nosotros. No quiero que Valeria se sienta mal. Qué ingenua Valeria no se sentía mal. Valeria se sentía con derecho a todo. Mientras ellos me llamaban tacaña y agarrada en las cenas familiares, riéndose de que yo pidiera el agua del grifo en lugar de embotellada, yo estaba pagando en secreto sus tarjetas de crédito. Recuerdo una noche en particular hace 6 meses. Estaba en mi despacho revisando las cuentas. Me llegó una alerta del banco. Se había intentado hacer un cargo de 3.000 euros en la tarjeta suplementaria que le di a Alejandro para emergencias. Llamé al banco. ¿Cuál es el concepto del cargo?, pregunté. Es en la joyería Suárez, señora García. Un reloj. Colgué el teléfono. Esa noche Alejandro vino a cenar. Llevaba un reloj nuevo, brillante, ostentoso. ¿Es nuevo?, le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Él me miró a los ojos de su madre, y mintió sin pestañear. ¿A esto? No, que va. Es una imitación. Lo compré a Saúl Mantero en la calle por 50 euros.
Valeria quería que llevara algo bonito para la fiesta de sus padres para no desentonar. Ya sabes cómo son ellos. Mentía. Yo había pagado el original. Pero lo peor no fue la mentira sobre el dinero. Lo peor fue escucharle hablar por teléfono con Valeria 5 minutos después, cuando creía que yo estaba en la cocina. Sí, cariño, le he dicho que es falso. Sí se lo ha creído. La vieja no distingue un Rolex de un Casio. Si es una cutre. No te preocupes, el mes que viene le saco lo del viaje a Bali. Dice que tiene unos ahorrillos de la pensión. Es fácil. Me quedé helada con el plato de sopa en la mano. La vieja. Cutre. Es fácil. En ese momento entendí que no solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo a mi hijo. Los Ortega y Valeria no solo habían invadido mi casa, habían colonizado la mente de Alejandro. Lo habían convertido en uno de ellos, un ser vacío, obsesionado con el tener y olvidado del ser. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de cuero de Antonio en la oscuridad, mirando las luces de la calle. Sentí por primera vez que el amor no era suficiente, que a veces el amor sin límites es solo gasolina para el fuego de la ingratitud. Pero aún no sabía lo peor. Aún pensaba que era solo codicia, solo vanidad. No sabía que estaban planeando algo mucho más oscuro. Algo que descubriría por pura casualidad o tal vez por intervención divina. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en mi caso la curiosidad me salvó la vida. O al menos salvó lo que quedaba de mi dignidad. Sucedió hace apenas 2 semanas, un domingo cualquiera. Alejandro y Valeria vinieron a comer a casa. Yo había preparado una paella de marisco, intentando mantener esa fachada de normalidad que se estaba desmoronando por momentos. El ambiente en la mesa era tenso, espeso como la niebla. Valeria apenas probaba el arroz, empujando las gambas de un lado a otro del plato con desdén mientras tecleaba frenéticamente en su móvil. Tengo que ir al baño, dijo de repente, levantándose de la mesa sin pedir disculpas. Se llevó el teléfono, por supuesto. Alejandro siguió comiendo con la mirada perdida, bebiendo vino con más ansia de la habitual. Está deliciosa, mamá, murmuró, pero su voz sonaba hueca, mecánica. Yo me levanté para ir a la cocina a por el postre. Mis pasos sobre la alfombra persa del pasillo eran silenciosos. Al pasar cerca de la puerta del baño de invitados que estaba entreabierta, escuché la voz de Valeria. No estaba en el baño. Estaba en el pequeño despacho contiguo creyendo que nadie la oía. Su tono de voz era diferente al habitual. No era la voz chillona y quejosa que usaba conmigo. Era una voz baja, conspiradora y cruel. Sí, mamá, ya lo sé. No seas impaciente. El doctor Velasco ya tiene el borrador del informe. Me detuve en seco. Mi mano que sostenía la bandeja de las natillas empezó a temblar. Doctor, ¿qué doctor? Me pegué a la pared conteniendo la respiración. Escúchame bien, Paca, continuó Valeria hablando con su madre. No es tan fácil. La vieja es terca, pero no está loca. Necesitamos que parezca que pierde la cabeza. El abogado dice que para conseguir la incapacitación total y la tutela de los bienes, necesitamos un episodio público. Algo que demuestre que es un peligro para sí misma. Incapacitación, tutela. Las palabras golpearon mi cerebro como martillazos. No querían mi dinero prestado. No querían que les avalara un crédito. Querían declararme legalmente incompetente. Querían anularme como persona, convertirme en un mueble a cargo de un tutor legal para poder administrar mi patrimonio a su antojo. Si ya lo tengo pensado, siguió Valeria soltando una risita que me heló la sangre. He cambiado sus pastillas de la tensión por placebos de azúcar. En un par de semanas empezará a tener mareos, desorientación. Parecerá demencia senil. Y entonces ¡zas! La encerramos en la residencia Los Olivos y vendemos el piso de Salamanca. Alejandro ni se enterará, ya sabes que es un calzonazos que firma lo que yo le ponga delante.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Placebos. Me estaban envenenando, o mejor dicho, me estaban dejando morir lentamente, provocando un deterioro físico real para fingir una enfermedad mental. No era codicia, era maldad pura, era un crimen. Mi nuera, esa mujer a la que yo había intentado acoger, estaba conspirando con su madre para destruirme biológicamente y legalmente. Y mi hijo, mi pobre hijo, era tan débil, tan estúpido, que ni siquiera era un cómplice activo. Era una herramienta en sus manos. Tuve que apoyar la cabeza contra el papel pintado de la pared para no desmayarme. El corazón me latía tan fuerte que temí que Valeria lo escuchara desde la otra habitación. Piensa, Carmen, piensa. Eres la viuda de Antonio García. Has negociado con tiburones financieros, has sobrevivido a crisis, has levantado un imperio. No vas a dejar que una niñata de barrio y su madre barriobajera te ganen. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Sequé el sudor frío de mi frente y tomé una decisión. Si querían una vieja senil, les daría una vieja senil. Entré en la cocina haciendo ruido, a propósito dejando caer una cucharilla al suelo. Clink. Escuché el silencio repentino en el despacho y los pasos apresurados de Valeria volviendo al baño y tirando de la cadena para disimular. Volví al comedor con la bandeja de postres. Mis manos temblaban, pero esta vez dejé que temblaran visiblemente. Me senté a la mesa y miré a Alejandro y a Valeria, que acababa de regresar con su mejor cara de inocencia. ¿Quién quiere café?, pregunté, y luego frunciendo el ceño añadí con voz trémula: ¿o ya hemos tomado el café? Ay, Dios mío, tengo la cabeza fatal últimamente. No sé dónde he puesto las llaves del coche. ¿He venido en coche o andando? Vi el brillo en los ojos de Valeria, un brillo de triunfo depredador. Cruzó una mirada con Alejandro y le dio un golpecito en la mano por debajo de la mesa. Tranquila, Carmen, dijo ella, con una dulzura empalagosa. No hemos tomado café aún. Te veo muy cansada últimamente. ¿Te tomaste la pastilla hoy? Creo que sí. Mentí haciéndome la confundida, o tal vez no me acuerdo. Deberíamos ir al médico, mamá, dijo Alejandro con genuina preocupación, manipulado por la semilla que su mujer ya había plantado en su cerebro. No son cosas de la edad, dije sirviendo las natillas y derramando un poco sobre el mantel a propósito. Bueno, comed. Los miré comer. Los miré devorar mi comida, beber mi vino, planear mi funeral en vida. Ya no eran mi familia, eran buitres esperando a que el animal cayera para empezar el festín. Pero este animal no estaba moribundo, este animal estaba despierto. Esa misma noche, cuando se fueron, no me tomé la pastilla que Valeria había dejado preparada en mi pastillero semanal. La guardé en una bolsa de plástico. Sería la primera prueba. Luego fui a mi despacho, abrí la caja fuerte oculta tras el retrato de Antonio y saqué una tarjeta de visita antigua. Santiago el Sabueso, investigador privado. Marqué el número. Santiago, soy Carmen García. Sí, la viuda de Antonio. Necesito tus servicios. Quiero que investigues a una familia. Los Ortega. Quiero saberlo todo: deudas, trapos sucios, antecedentes, amantes. Y quiero que instales micrófonos en mi propia casa. Sí, has oído bien. Tengo al enemigo dentro. Colgué el teléfono y me serví una copa de mi mejor coñac. La guerra había empezado. Y ellos no sabían que acababan de despertar a la verdadera dueña del castillo. 3 días. Eso fue lo que tardó Santiago en volver. Llegó a mi piso un miércoles por la tarde, cuando la lluvia golpeaba los cristales de la calle Serrano, convirtiendo Madrid en un cuadro gris y melancólico. Santiago es un hombre de la vieja escuela gabardina beige, olor a tabaco de pipa y una discreción que vale más que el oro. No aceptó el café que le ofrecí. Solo puso un sobre manila grueso sobre mi escritorio de caoba y me miró con esos ojos cansados que han visto demasiadas miserias humanas. Carmen, dijo con la voz ronca,
Lo que hay ahí dentro no te va a gustar. He visto cosas feas en 40 años de carrera, pero traicionar a una madre así, eso tiene un lugar especial en el infierno. Me senté en mi sillón de cuero con la espalda recta. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había evaporado, dejando paso a una curiosidad mórbida quirúrgica. Ábrelo, Santiago. No me protejas, ya soy mayorcita. Él abrió el sobre y empezó a extender las pruebas sobre la mesa como si fuera una partida de póker donde yo tenía todas las cartas para perder. La primera foto era de Alejandro. Estaba saliendo de un local en los Bajos de Asca, una zona de oficinas que por la noche tiene otra vida. Tenía ojeras, la camisa desabrochada y aspecto de haber llorado. Tu hijo no solo tiene deudas por los caprichos de su mujer, explicó Santiago. Tiene un problema serio con el juego. Póker online, apuestas deportivas y partidas ilegales en ese local. Debe más de 150.000 euros a gente muy peligrosa. Gente que no manda cartas del banco, sino que manda a tipos con bates de béisbol. Sentí una punzada en el corazón. Mi niño, mi Alejandro, aquel que yo creía que trabajaba hasta tarde en la oficina, en realidad estaba tirando su vida por el retrete de la ludopatía, buscando desesperadamente dinero rápido para mantener el nivel de vida que Valeria le exigía. ¿Y ella lo sabe?, pregunté. Oh, sí. Lo sabe. Santiago sacó otra foto. En esta Valeria estaba sentada en una terraza de moda en el barrio de las Letras, rodeada de sus amigas, todas igual de artificiales que ella. Se estaban riendo, brindando con copas de balón. Pero a ella no le importa de dónde saca el dinero Alejandro siempre que lo traiga. De hecho, ella ya está gastando el dinero que aún no tienes, o mejor dicho, el que tendrás cuando te mueras. Santiago sacó una grabadora digital pequeña. Instalé el micrófono en el salón de los Ortega como me pediste. Escucha esto. Fecha ayer por la tarde. Le dio al play. La voz de Valeria llenó mi despacho nítida y cruel. No, tía, te lo juro. La vieja está fatal. Ayer se le cayó la bandeja del postre. Las pastillas están haciendo efecto. En cuanto consigamos la incapacitación después de la boda, vendo el piso de Serrano y nos compramos el chalet en la finca. Ya tengo el catálogo de muebles. Va a ser total. Se oyeron risas de fondo. La voz de su madre Paca intervino. Hija, asegúrate de que firme los poderes antes de que la encierren. No vaya a ser que le dé un infarto antes de tiempo y tengamos que esperar al testamento, que eso tarda mucho con Hacienda. Valeria respondió, y esta frase se me quedaría grabada a fuego en el alma. Tranquila, mamá. Si no firma, le subo la dosis. Alejandro está tan desesperado por las deudas que mirará para otro lado. Es un cobarde. Hará lo que yo le diga con tal de que no le deje. Santiago apagó la grabadora. El silencio en mi despacho era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, marcando los segundos que le quedaban a mi paciencia. No sentí dolor, sentí frío. Un frío polar que me recorrió la columna vertebral. Mi hijo no era solo un ludópata. Era un cómplice pasivo de mi propio asesinato lento. Estaba dispuesto a sacrificarme, a dejar que su mujer me drogara y me encerrara solo para tapar sus agujeros financieros y no perder a esa arpía. Hay más, dijo Santiago, sacando un pequeño frasco de plástico del bolsillo. Conseguí una muestra de las pastillas que te estaba dando. Las llevé al laboratorio. ¿Qué son?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Benzodiazepinas mezcladas con un potente antipsicótico. En dosis altas provocan confusión, pérdida de memoria, temblores y eventualmente fallo cardíaco. Carmen, te están matando. Literalmente. Cerré los ojos un instante. Durante 2 años había intentado ser la suegra perfecta. Había intentado comprar su amor. Había intentado salvarlos de sí mismos. Pero no se puede salvar a quien te quiere ver muerta. Abrí los ojos y miré a Santiago.
¿Tienes copias de todo esto? De todo. Audio, fotos, informes toxicológicos, extractos de las deudas de juego. Todo por triplicado. Bien dije, levantándome y caminando hacia la ventana. La lluvia había parado, pero el cielo seguía negro. Guárdalo todo. No vamos a ir a la policía todavía. Santiago arqueó una ceja sorprendido. ¿Cómo, Carmen? Esto es intento de homicidio. Tienes que denunciar. No me giré hacia él y vi cómo se estremecía al ver mi expresión. Ya no era la viuda amable que le servía té. Era la hija de un tratante de ganado que había aprendido a negociar antes que a caminar. Era la matriarca de un imperio. La policía es demasiado lenta y la justicia a veces es demasiado blanda. Caminé hacia el calendario colgado en la pared. Marqué con un círculo rojo la fecha del próximo sábado. La boda, la gran boda en la finca El Soto que yo estaba pagando íntegramente. 130 invitados. La flor y nata de la sociedad, los amigos pijos de Valeria, los socios de Alejandro, la familia envidiosa de los Ortega. Quieren una boda inolvidable, murmuré. Les voy a dar una boda que no olvidarán mientras vivan. Miré a Santiago. Quiero que prepares un dossier para Álvaro, mi abogado. Y quiero que tú también vengas a la boda. Ponte tu mejor traje, amigo mío. Vas a tener un asiento en primera fila para el espectáculo. ¿Qué vas a hacer, Carmen? Sonreí. Una sonrisa sin alegría afilada como una navaja de afeitar. Voy a dejar que suban. Voy a dejar que se pongan sus vestidos caros, que beban mi champán, que se sientan los reyes del mundo. Voy a dejar que crean que han ganado. Porque cuanto más alto suban, más dura será la caída. Santiago asintió lentamente recogiendo sus cosas. Con Dios, Carmen, o con el diablo, porque lo que veo en tus ojos me da miedo. El miedo es bueno, Santiago respondí, volviendo a mirar la foto de mi hijo saliendo del garito de juego. El miedo enseña respeto. Y esta familia va a aprender a respetarme aunque sea lo último que hagan. Esa noche tiré las pastillas falsas por el inodoro. Dormí como un bebé. Faltaban 3 días para la boda. 3 días para el fin del mundo. Unos faros de xenón cortaron la oscuridad del aparcamiento, cegándome por un instante. El coche se detuvo suavemente junto a mi viejo Peugeot. Era un Bentley negro impecable. La puerta del conductor se abrió y Álvaro bajó. A sus 70 años seguía manteniendo esa elegancia aristocrática de los abogados de antes, traje de 3 piezas, pañuelo de seda en el bolsillo y una postura que inspiraba respeto inmediato. En su mano derecha llevaba el dossier, la carpeta de cuero marrón que contenía mi vida, mi muerte y mi resurrección. Doña Carmen dijo inclinando ligeramente la cabeza. No me miró con lástima, a pesar de mi mejilla hinchada y mis ojos enrojecidos. Me miró con la lealtad de un soldado que se presenta ante su general antes de la batalla final. ¿Estás segura de querer entrar ahí? Podría encargarme yo. Podría entregarles los papeles y acabar con esto sin que tengas que verles las caras. Negué con la cabeza mientras salía de mi coche. El aire de la noche me golpeó, pero ya no sentía frío. Sentía fuego. No, Álvaro. Tienen que mirarme a los ojos. Tienen que ver a quién han intentado destruir. Me acerqué al espejo retrovisor de mi coche. La mujer que me devolvía la mirada tenía el maquillaje corrido y el pelo revuelto. Parecía una víctima. Saqué un pañuelo de mi bolso y me limpié la sangre seca de la comisura del labio. Me solté el moño deshecho y dejé que mi pelo canoso, largo y plateado cayera sobre mis hombros. Me alicé el vestido negro. Levanté la barbilla. Ya no había rastro de la viuda sumisa. En el espejo vi aparecer a la mujer que había negociado fusiones millonarias con hombres que creían que podían intimidarla. Vi a la matriarca. Vamos, dije. Caminamos juntos hacia la entrada principal de la finca. El sonido de mis tacones sobre la grava ya no era vacilante.
era un redoble de tambor. Clac, clac, clac. Cada paso era una sentencia. Los guardias de seguridad de la entrada intentaron detenernos. Señora, le hemos dicho que... empezó uno. Álvaro ni siquiera se detuvo. Le lanzó una mirada gélida y le mostró una tarjeta dorada. Soy Álvaro de la Vega, abogado principal del Grupo García. Esta finca es propiedad de una subsidiaria de mi clienta. Si no quiere que le despida antes de que termine de parpadear, apártese. El guardia se quedó blanco y se hizo a un lado, abriéndonos las puertas dobles de roble macizo. El ruido del banquete nos golpeó de nuevo. La orquesta tocaba un vals. Las risas eran estridentes. El olor a comida cara y alcohol llenaba el aire. Entramos. Fue como si hubiéramos cortado la electricidad. Al vernos, el silencio se extendió desde la puerta hacia el centro de la sala como una mancha de aceite. La música se detuvo bruscamente con un chirrido desafinado de violín. 200 cabezas se giraron. Yo no miré al suelo esta vez. Caminé con la cabeza alta mirando al frente, con Álvaro a mi lado como mi guardián. Atravesamos el pasillo central partiendo a la multitud en dos, como Moisés abriendo el Mar Rojo. Valeria estaba en el centro de la pista de baile, con una copa de champán en la mano, riéndose con su madre Paca. Al verme, su sonrisa se congeló, transformándose en una mueca de incredulidad y furia. «¿Pero qué haces aquí otra vez?», chilló su voz resonando en el salón silencioso. «¿No te ha quedado claro, vieja loca? Largo de aquí. Has vuelto para suplicar. ¿Quieres que te tiremos las sobras de la cena?». Alejandro se separó de un grupo de amigos pálido como un fantasma. «Mamá, por favor no montes un numerito. Vete a casa. Ya hablaremos mañana». No me detuve. No les contesté. Eran irrelevantes. Ya no eran mi familia. Eran los acusados. Subí los 3 escalones que llevaban al pequeño escenario donde estaba la orquesta. El director de la banda me miró asustado. Le quité el micrófono de la mano con suavidad, pero con firmeza. El sonido del feedback del micrófono, un pitido agudo, hizo que todos se taparan los oídos. Me quedé allí de pie, dominando la sala desde las alturas. Mi mejilla seguía roja por el golpe, una prueba visible de su crimen expuesta ante todos, bajo los focos del escenario. Miré a la multitud. Vi a los padres de Valeria los Ortega mirándome con desprecio. Vi a los amigos de mi hijo avergonzados. Y finalmente clavé mis ojos en Valeria y Alejandro. «Buenas noches», dije. Mi voz, amplificada por los altavoces, sonó profunda, tranquila, terrorífica. No temblaba. «Lamento interrumpir vuestra fiesta. Sé que estáis celebrando el comienzo de una nueva vida». Valeria dio un paso adelante furiosa. «Seguridad. Sacad a esta loca de aquí. Nadie me va a sacar la corté». Y mi voz fue un látigo. Porque soy yo la que paga a la seguridad. Soy yo la que paga la orquesta. Soy yo la que paga el champán que estás bebiendo y el vestido que llevas puesto. Un murmullo recorrió la sala. Valeria se quedó boquiabierta. Hice una señal a Álvaro. Él subió al escenario, abrió su maletín sobre el atril del músico y sacó el primer documento. De hecho, continué sonriendo con una frialdad que hizo retroceder a mi propio hijo. «He vuelto para daros mi regalo de bodas. Un regalo que lleváis mucho tiempo pidiendo, aunque no sabíais el precio que tenía». Miré a Álvaro. Él asintió. «Álvaro, por favor, léeles el menú de esta noche, pero no el de la comida, el menú de la verdad». Álvaro se ajustó las gafas, miró a la multitud y empezó a leer. Y con cada palabra que salía de su boca, el castillo de naipes de los Ortega empezó a derrumbarse. La fiesta había terminado, el juicio había comenzado. La voz de Álvaro resonó en el salón con la precisión de un bisturí cortando carne muerta. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Los hechos tienen su propio volumen. Documento número 1 leyó:
sosteniendo un papel con el membrete oficial del banco. Transferencias mensuales realizadas desde la cuenta personal de doña Carmen García a la cuenta de don Alejandro García durante los últimos 36 meses. Concepto ayuda familiar. Importe total 144.000 euros. Un murmullo colectivo recorrió la sala como una ola. Vi cómo las cabezas se giraban hacia Alejandro. Él estaba pálido, con la boca entreabierta como un pez fuera del agua. Sus amigos esos, que creían que él era un genio de las finanzas, lo miraban con incredulidad. «Eso es mentira», chilló Valeria intentando recuperar el control de la narrativa. Su rímel empezaba a correrse por las lágrimas de rabia. «Esa vieja no tiene ni para comprar pan. Está inventando papeles». Álvaro ni se inmutó. Sacó otro documento. Documento número 2. Aval bancario para el alquiler del ático en la calle Goya. Titular del aval, Carmen García. Mensualidad 2.500 euros. Estado de los pagos del inquilino Alejandro García sin el aval cero. Valeria se quedó muda. Miró a Alejandro buscando una negación, una defensa. Pero Alejandro no podía defenderse. La verdad lo estaba aplastando. Yo di un paso adelante acercándome al borde del escenario. ¿Creíais que vivíais en un ático de lujo porque Alejandro es un gran ejecutivo? Pregunté, mi voz suave, pero cargada de desprecio. Vivíais allí porque yo pagaba para que no os echaran a la calle. Alejandro no ha pagado una factura completa en 3 años. Miré a los padres de Valeria los Ortega, que intentaban hacerse invisibles detrás de una columna. «¿Y vosotros?», dije señalándolos. Paca se estremeció. «Os jactáis de que vuestra hija se ha casado con un millonario. Pues bien, el millonario tiene una deuda de juego de 150.000 euros que yo estaba a punto de cubrir, hasta que vuestra hija me cruzó la cara». El silencio se rompió. Los invitados empezaron a sacar sus móviles. Flashes, grabaciones. La humillación ya no era privada. Se estaba volviendo viral en tiempo real. Álvaro sacó el último papel. El más importante. Documento número 3. Factura proforma de la finca El Soto. Evento boda de Alejandro y Valeria. Importe total 45.000 euros. Pagador Carmen García. Hizo una pausa dramática mirando al gerente de la finca, que estaba de pie junto a la puerta sudando frío. «En mi calidad de apoderado legal de doña Carmen García», anunció Álvaro elevando la voz, «para que no hubiera dudas, notifico formalmente la cancelación inmediata del cheque número 504. Doña Carmen retira su financiación de este evento con efecto inmediato». El gerente de la finca, un hombre bajito y nervioso, llamado señor Mendoza, corrió hacia el escenario agitando los brazos. Un momento! Gritó Mendoza. «La comida ya está servida. La orquesta está tocando. Alguien tiene que pagar esto». Me giré hacia él y le sonreí. «Tiene razón, señor Mendoza. Alguien tiene que pagar. Pero no seré yo. Yo solo pago las fiestas de mi familia. Y esa gente de ahí abajo». Señalé a Alejandro y Valeria con un gesto vago de la mano. «Ya no son mi familia». «Pero ellos no tienen dinero», exclamó Mendoza mirando con horror a la pareja de recién casados. «Entonces sugiero que llame a la Guardia Civil», respondí con frialdad. «O quizás puedan lavar los platos durante los próximos 10 años». Valeria soltó un grito desgarrador, mezcla de histeria y pánico puro. Se lanzó hacia mí, subiendo los escalones del escenario a trompicones, con el vestido blanco enredándose en sus piernas. «No puedes hacernos esto. Es mi boda. Eres un monstruo. Te odio». Se detuvo antes de llegar a mí, porque Álvaro se interpuso en su camino alto y firme como una muralla. «Señora de García», dijo Álvaro con asco, «le sugiero que no vuelva a levantar la mano. Esta vez hay cámaras grabando. Y tengo el informe de toxicología de las pastillas que le daba a su suegra en mi maletín. ¿Quiere que lo lea también?» Valeria se quedó petrificada.
El color abandonó su rostro por completo. Sabía que la habíamos pillado. Sabía que sabíamos lo del envenenamiento. Retrocedió. Tropezó con la cola de su vestido y cayó sentada en el suelo del escenario, humillada, derrotada, expuesta. Alejandro subió lentamente. No miraba a su mujer. Me miraba a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Mamá», susurró. «¿Por qué? ¿Por qué ahora podrías haberlo dicho en privado? ¿Por qué destruirnos así delante de todos?» Lo miré. Busqué en sus ojos al niño que yo había acunado, al niño que me prometió que cuidaría de mí. Pero solo vi a un extraño con un traje caro que yo había pagado. «Porque tú no me defendiste en privado». Alejandro, le dije, y mi voz se quebró por primera vez esa noche. «Porque cuando ella me pegó, tú miraste al suelo. Porque cuando planearon encerrarme en un manicomio para robarme, tú callaste. La lealtad privada se paga con lealtad privada. La humillación pública se paga con ejecución pública». Me quité el collar de perlas que llevaba. Eran perlas auténticas, una herencia de mi abuela. «Toma», se lo tiré a los pies. «Véndelo. Te dará para pagar los aperitivos. El resto es problema tuyo». Me giré hacia Álvaro. «Vámonos. Huele a basura aquí dentro». Bajamos del escenario. La multitud se apartó aún más rápido que antes. Nadie nos miraba a los ojos, pero todos nos grababan. Detrás de nosotros el caos estalló. El señor Mendoza agarraba a Alejandro por el brazo, exigiendo una tarjeta de crédito. Paca gritaba insultos a su propia hija. Valeria lloraba en el suelo sola, una novia rota en su propio cuento de hadas fallido. Salí al aire libre. La noche nunca me había parecido tan hermosa. Había perdido a un hijo, sí, pero me había recuperado a mí misma. Caminar hacia la salida de la finca. El soto fue la caminata más larga y a la vez la más ligera de mi vida. A mi espalda el salón de banquetes ya no sonaba a música de vals ni a brindis elegantes. Sonaba a caos. Era el sonido inconfundible de un hormiguero al que le acaban de dar una patada, gritos, sillas arrastrándose, vajillas rompiéndose y voces acusadoras. Álvaro caminaba a mi lado en silencio, con esa dignidad imperturbable, sosteniendo el maletín vacío. Ya no pesaba. La verdad ya había sido entregada. Al llegar a mi viejo peullo, me detuve un segundo. Me apoyé en el capó frío y respiré hondo. El aire de la Sierra de Madrid nunca me había parecido tan puro. «¿Te llevo yo, Carmen?», preguntó Álvaro. «Estás temblando». «No es miedo, viejo amigo», le respondí mirando mis manos. «Es adrenalina. Es la sensación de haberme quitado un corsé que me asfixiaba desde hacía 3 años. No vi directamente lo que sucedió dentro del salón después de mi salida, pero no hizo falta. Santiago, mi fiel sabueso, se quedó dentro. Tenía, como le prometí, un asiento en primera fila. Y su informe detallado, junto con los cientos de videos que inundaron las redes sociales esa misma noche, me permitieron reconstruir el espectáculo dantesco que se desató en cuanto crucé la puerta. Santiago me contó después que en el momento en que salí, la sociedad desapareció y dio paso a la selva. Los 130 invitados, esa crème de la crème, que Valeria tanto se esforzaba por impresionar, no tardaron ni un minuto en huir. No hubo despedidas, no hubo consuelo para la novia. Como ratas abandonando un barco que se hunde, corrieron hacia la salida atropellándose unos a otros, intentando no ser asociados con el escándalo. Pero antes de irse, todos hicieron lo mismo, sacaron sus teléfonos. Grabaron a Valeria llorando en el suelo, con el maquillaje corrido, pareciendo una máscara de payaso triste. Grabaron al señor Mendoza, el gerente, bloqueando la salida de servicio con 2 guardias de seguridad para que los novios no se escaparan. Grabaron la caída de los dioses de barro. Lo más patético, según Santiago, fue la guerra civil que estalló entre los Ortega y mi hijo. Paca, la madre de Valeria, esa mujer que minutos antes se abanicaba con aires de grandeza,
se transformó en una furia callejera. Inútil, le gritó a Alejandro empujándolo contra la mesa de los novios y tirando la tarta nupcial al suelo. Me dijiste que tenías a la vieja controlada, me dijiste que era una mosquita muerta. Nos has arruinado, desgraciado. Alejandro, mi hijo, el hombre que yo había criado para ser un caballero, estaba en el suelo buscando las perlas que yo le había tirado. Gateaba entre los zapatos de los camareros manchando su esmoquín de crema y merengue intentando recuperar las únicas monedas de cambio que le quedaban. La culpa es de tu hija, gritó Alejandro con la voz rota por el pánico, aferrando el collar de perlas como si fuera un rosario. Si no le hubiera pegado, si hubiera esperado a que firmara los papeles. Sois unas avariciosas. Valeria, al oír eso, se levantó del suelo como una poseída. Se lanzó sobre su propio marido, arañándole la cara, gritando que él era un fracasado, un mantenido, un hijo de mamá, que no servía para nada sin la chequera de la viuda. Fue un espectáculo grotesco. La familia perfecta, devorándose a sí misma por un puñado de euros. El señor Mendoza, viendo que la situación se le iba de las manos y que no iba a haber ni un céntimo esa noche, cumplió su amenaza. Desde mi coche, mientras arrancaba el motor, vi las luces azules. La Guardia Civil. 2 coches patrulla entraron en la finca a toda velocidad, con las sirenas aullando, cruzándose conmigo en el camino de grava. Bajé la ventanilla un momento. Vi pasar los rostros serios de los agentes. Iban a poner orden en un banquete de boda que se había convertido en una escena del crimen financiero. Miré por el retrovisor. Vi a Álvaro subir a su Bentley y seguirme. Vi la finca, el soto, iluminada como un Titanic en medio de la noche, alejarse cada vez más. No sentí pena. Durante años había pagado para evitarles este tipo de vergüenzas. Había pagado sus multas, sus deudas, sus errores. Había sido el colchón que amortiguaba sus caídas. Pero esa noche quité el colchón y el golpe contra el suelo de la realidad iba a ser brutal. Conduje de vuelta a Madrid en silencio. No encendí la radio. Quería escuchar mis propios pensamientos. Pensé en Alejandro. Pensé en el niño que me traía dibujos del colegio. Pensé en el adolescente que me prometió que cuidaría el legado de su padre. Ese niño ya no existía. Había sido devorado por la vanidad y la debilidad. Al llegar a mi piso en la calle Serrano, todo estaba tranquilo. El cuadro de Goya seguía en el pasillo oscuro y magnífico, testigo mudo de mi resistencia. Las cortinas de terciopelo seguían allí. El olor a antiguo que Valeria detestaba me recibió como un abrazo cálido. Era el olor a hogar, el olor a dignidad. Me serví una copa de vino, no del caro, uno sencillo. Me senté en el sofá y encendí el teléfono que había tenido apagado durante el evento. Las notificaciones empezaron a entrar como una cascada. Cientos de mensajes, videos virales, titulares en los digitales locales. Escándalo en la alta sociedad. La viuda de García desenmascara a su familia en plena boda. En uno de los videos grabado por un invitado anónimo, se veía el momento exacto en que yo decía: la lealtad privada se paga con lealtad privada. La humillación pública se paga con ejecución pública. Los comentarios se contaban por miles. Reina, así se hace. Esa señora es mi ídolo. Bravo por la dignidad. Sonreí. Una sonrisa triste pero genuina. Había perdido a mi familia biológica, sí, pero al parecer había ganado el respeto de todo un país. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mañana sería otro día. Mañana tendría que lidiar con abogados, con la prensa, con el divorcio inevitable de mi hijo. Pero esta noche dormiría en mi cama, en mi casa, sabiendo que nadie, absolutamente nadie, volvería a llamarme vieja inútil. Me terminé el vino. Salud, Antonio, susurré a la oscuridad. Misión cumplida. Pensé que el silencio llegaría después de la tormenta, pero subestimé la capacidad de regeneración de las malas hierbas.
Los días siguientes a la boda no fueron tranquilos. Fueron una guerra de trincheras. Valeria, humillada y arruinada, hizo lo único que sabía hacer: jugar a ser la víctima, en el único tribunal donde aún tenía algo de influencia: las redes sociales. A la mañana siguiente, mientras desayunaba mi tostada con aceite Álvaro, me pasó su tableta con gesto grave. No mires los comentarios, Carmen. Solo mira el video. Era una story de Instagram de Valeria. Aparecía sin maquillaje, con los ojos hinchados. Esta vez creo que eran lágrimas reales de frustración, sentada en el sofá de skate del piso de sus padres en Vallecas. Amigos. Sollozaba mirando a la cámara con esa vulnerabilidad ensayada. Estoy destrozada. Ayer, en el día más feliz de mi vida, mi suegra, esa mujer que parecía tan buena, nos echó a la calle. Nos dejó tirados con una deuda millonaria. Ella es millonaria, chicos, asquerosamente rica, pero nos ocultó todo para vernos sufrir. Y lo peor es que lo hizo porque me odia. Odia que yo sea una chica humilde de barrio. Es clasista, es cruel y creo que necesita ayuda psiquiátrica. Lo que hizo ayer no es de una persona normal. El video tenía miles de likes. Los comentarios de sus seguidores adolescentes eran veneno puro. Muerte a la vieja. Qué asco de gente rica. Pobre Valeria. Alejandro no se quedó atrás. Dio una entrevista exclusiva a una revista del corazón de segunda categoría, titulada Mi madre me ha desheredado por amor. En ella me pintaba como una manipuladora que usaba el dinero para controlar su vida, omitiendo convenientemente los 3 años en los que yo pagué sus vicios sin pedir nada a cambio. Intentaban darle la vuelta a la tortilla. Intentaban convertir su avaricia en una historia de amor trágico tipo Romeo y Julieta y a mí en la bruja del cuento. Álvaro estaba furioso. Podemos demandarlos por difamación, Carmen. Tengo las pruebas. No dije, terminando mi café, con calma. Las demandas tardan años. La opinión pública se mueve en segundos. Si ellos quieren un circo, yo seré la maestra de ceremonias. Esa tarde mi teléfono sonó. Era la productora de La Verdad en Directo, el programa de entrevistas más visto de las noches en España. Querían mi versión. Acepté con una condición: que fuera en directo, sin cortes, sin edición. 2 días después entré en el plató de televisión. No vestí de negro. Elegí un traje de chaqueta blanco impoluto luminoso. Quería que vieran la luz, no la sombra. El presentador, un hombre conocido por ser incisivo, me recibió con escepticismo. La audiencia estaba dividida. Doña Carmen, empezó él, su nuera, dice que usted la humilló por ser pobre. Su hijo dice que usted es una controladora. ¿Por qué esperó al día de la boda para hacer esto? ¿No le parece cruel? Miré a la cámara. Miré a los millones de ojos que me observaban desde sus casas. La crueldad, señor presentador, no es retirar el dinero. La crueldad es intentar encerrar a una madre sana en un manicomio para quedarse con ese dinero. El presentador se quedó helado. Disculpe, ¿está hablando de una incapacitación legal? Estoy hablando de un plan premeditado, dije sacando la pequeña grabadora digital de mi bolso. Esa grabadora que Santiago había colocado en casa de los Ortega. Mi nuera dice que soy una vieja loca, que necesito ayuda psiquiátrica. Dejen que la audiencia decida quién es la loca aquí. Puse la grabadora cerca del micrófono de solapa, le di al play. La voz de Valeria resonó en millones de televisores de toda España. He cambiado sus pastillas de la tensión por placebos de azúcar. En un par de semanas empezará a tener mareos, desorientación. Parecerá demencia senil. Y entonces, ¡zas!, la encerramos en la residencia y vendemos el piso de Salamanca. El silencio en el plató fue sepulcral. El presentador se tapó la boca con la mano.
Se oyó también la voz de Paca, su madre: asegúrate de que firme los poderes antes de que la encierren. Paré la grabación. Esto dije levantando la grabadora, es lo que mi amada nuera planeaba para mí. No me odiaban por ser rica, me odiaban porque estaba viva y tardaba mucho en morirme. El plató estalló. No hubo aplausos, hubo gritos de indignación. El teléfono del programa empezó a colapsar. Las redes sociales que horas antes insultaban a la vieja rica dieron un giro de 180 grados. El hashtag Todos Somos Carmen se convirtió en tendencia mundial en 10 minutos. Valeria intentó llamar al programa para defenderse. El productor me preguntó por el pinganillo si quería hablar con ella en directo. No dije firmemente. Ya la he escuchado suficiente. Miré a la cámara por última vez, dirigiéndome a ese hijo que sabía que me estaba viendo. Alejandro, si estás viendo esto, la oferta de lavar platos sigue en pie. Es lo único digno que te queda. Salí del plató con la cabeza alta. Afuera los paparazzi ya no buscaban la foto de la suegra malvada. Buscaban la foto de la heroína nacional. Esa noche Valeria cerró su cuenta de Instagram. Los patrocinadores cancelaron sus contratos. La Fiscalía de Madrid anunció de oficio que abriría una investigación por intento de lesiones y estafa contra Valeria Ortega y su madre. La guerra había terminado, no con un disparo, sino con una verdad tan pesada que aplastó a sus enemigos bajo su propio peso. Yo había ganado. Pero al volver a mi casa vacía, al ver la habitación de Alejandro intacta desde su infancia, supe que en esta guerra no había vencedores, solo supervivientes. 2 años han pasado desde aquella noche en la finca El Soto. 2 años que han dividido mi vida en un antes y un después. Hoy, mientras escribo estas reflexiones, no estoy en el piso de Salamanca, sino en la terraza de nuestra villa en Marbella, mirando el sol naciente sobre el Mediterráneo. Alejandro y Valeria ya no viven juntos. La bancarrota que siguió a la boda fue rápida y devastadora para ellos. La vida de lujo que Valeria había construido se vino abajo, y ella, incapaz de lidiar con la pobreza, abandonó a mi hijo. El proceso de divorcio fue inevitable. Alejandro intentó contactarme varias veces, pero ya no pedía perdón, pedía dinero. Su patrón de pensamiento sigue siendo el mismo. Sus problemas son una injusticia externa, no las consecuencias de sus propias decisiones. El amor maternal, aunque eterno, ya no es un cheque en blanco. Lo más doloroso de todo es mi nieto Marco, que nació hace más de 1 año. Hice un fideicomiso para su educación universitaria administrado por Álvaro, al que tendrá acceso a los 18 años, independientemente de la relación que tengamos entonces. Sin embargo, el vacío de ese hijo que perdí se ha llenado con un nuevo propósito. Utilicé la herencia que reasignó el testamento para fundar la Fundación Carmen García para la protección de los mayores. Hemos ayudado a cientos de personas mayores a recuperar el control sobre sus finanzas, sus bienes y, lo más importante, su autoestima. He convertido mi peor experiencia personal en el propósito más significativo de mi vida. Mi salud, tanto física como mental, ha mejorado notablemente. Ya no sufro insomnio ni ansiedad crónica. Mi médico me dice que mis análisis muestran niveles de estrés de una mujer 20 años más joven. El cuerpo responde cuando eliminamos las fuentes de toxicidad. Camino más erguida, hablo con más firmeza. Descubrí que la verdadera familia no siempre está ligada por la sangre, sino por el respeto y el cariño incondicional. Joseph, mi vecino, ahora es mi vicepresidente. Lucy, mi sobrina, se unió a la fundación como directora de educación, dejando atrás su vida anterior. Reflexionando sobre estos 2 años, entendí que mi historia no tiene el final feliz tradicional de las telenovelas, donde la familia se reconcilia en una escena con violines, pero tiene algo mejor.
tiene autenticidad y dignidad recuperada. Aprendí la lección más difícil de mi vida, que establecer límites no es crueldad, es supervivencia. El amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Miro hacia el futuro con una serenidad que nunca tuve cuando era pobre y dependía del amor de mi hijo. Hoy tengo 70 años y mi vida es más rica, más significativa y más auténtica que a mis 68. Descubrí que el final de una relación tóxica no es una pérdida, es una liberación. Cierro mi cuaderno y miro el mar. La brisa me acaricia el rostro. Ya no soy la víctima que fue abofeteada en una boda. Soy doña Carmen García, la fundadora, la matriarca, la mujer que aprendió que nunca es tarde para defenderse. Salud, Antonio susurro al viento. Lo hicimos bien. Al final el dinero sí le dio poder a la persona correcta. La lección más valiosa es que la dignidad no tiene precio. Nunca debemos confundir la generosidad con la obligación. El verdadero amor familiar se basa en el respeto incondicional, no en la codicia. Si un hijo o familiar te obliga a sacrificar tu paz mental o tu patrimonio, es momento de trazar una línea. Defender tus límites no es crueldad, sino un acto de amor propio y supervivencia. Si esta historia resonó en tu corazón, compártela con tus seres queridos para que sepan que nunca es tarde para reclamar su valía. Que encuentren la serenidad.